Hola, soy Teresa Gutiérrez. Bienvenidos a la Escuela MasterChef. La leche es un ingrediente fundamental en la dieta humana desde hace milenios y los lácteos o derivados de la leche conforman un grupo muy amplio y muy versátil en la cocina. Si quieres saber algo más sobre la leche y sobre lácteos como la mantequilla, la nata o el yogur, no te pierdas la siguiente lección. Mirad la representación de lácteos que hemos traído. Para hablar de los lácteos tenemos que definir primero qué es la leche. Pues la leche es ese producto que proviene del ordeño de la vaca y que es rico en todos los nutrientes, ya que contiene hidratos de carbono, contiene proteínas, contiene grasas, vitaminas y minerales. Llamaremos leche únicamente a la que proviene del ordeño de la vaca. Otro tipo de leches deben llevar siempre en su etiquetado el nombre del animal al que pertenecen. Una vez visto qué es la leche, vamos a clasificar los productos lácteos en dos grupos, tal y como los tenemos aquí. Por una parte tendríamos los lácteos no fermentados, grupo al cual pertenecen la propia leche, la nata, la mantequilla y la cuajada y requesón. Y por otra parte tendríamos los lácteos fermentados, grupo al cual pertenecen los yogures, los quesos y el kéfir. Empezaremos hablando de la leche. Podemos clasificar la leche de dos formas. Según su contenido graso, donde la clasificaríamos en leche entera, semidesnatada o desnatada. Cuando tenga menos de un 1% de grasa, siempre será desnatada. Entre un 1% y un 3% de grasa estarían las leches semidesnatadas y un 3% o más de grasa son las leches enteras. Por otra parte, están las leches enriquecidas. Son a las que se le añaden vitaminas, minerales. Por eso muchas veces encontramos en el supermercado leche enriquecida con calcio o leche enriquecida con vitamina B. Podemos encontrar multitud de tipos. Os recuerdo que cuando hablamos de leche, siempre nos referimos a la que proviene de la vaca, en concreto a la de la raza Holstein. Podemos encontrar otro tipo de leches que siempre vendrá en su etiquetado el nombre del animal al que pertenecen. Puede ser, por ejemplo, de oveja o leche de cabra, y en otros países se puede encontrar leche de yegua, leche de yak, leche de búfala y otro tipo de animales. El siguiente lácteo no fermentado del que vamos a hablar es la nata. La nata es la parte grasa de la leche que se obtiene por medio de un proceso de centrifugación industrial y la vamos a clasificar dependiendo de su contenido graso. Habrá tres tipos. Tenemos la nata doble o crema, que es la que tiene entre un 45 y un 66% de grasa. Esa se utiliza normalmente para untar o para acompañar dulces. Luego tenemos la nata para montar, que tiene que tener entre un 32 y un 35% de grasa. Y luego tendríamos la nata media o nata culinaria, que es la que utilizamos para cocinar, para hacer salsas, para acompañar helados. Los tres tipos de nata que hemos nombrado tenemos que tener en cuenta que tienen que tener una conservación especial, ya que al tener mucha grasa absorben olores rápidamente, entonces debemos guardarlo a una temperatura fría en nevera, a una temperatura de 4 grados máximo y alejado de olores y bien tapados. ¿Cómo montaríamos la nata? Pues lo pondríamos o a mano con una varilla o en un robot, una batidora eléctrica. Empezaríamos montando poquito a poco y le añadiríamos el azúcar cuando empiece a coger consistencia cremosa. Si se le añadimos al principio no va a montar bien y si se le añadimos al final notaremos los cristales del azúcar al masticar. Entonces siempre a mitad. A mitad, cuando empiece a coger consistencia cremosa, cuando veamos que parece un yogur, ya le podemos añadir el azúcar. Os voy a dar diferentes opciones para montar la nata y darle diferentes sabores. Por ejemplo, a la hora de echarle el azúcar, podéis echarle en vez del azúcar normal, granulado, tostarla primero, hacer un caramelo, dejarlo secar y luego lo trituráis bien en la turmis hasta que se vuelva a hacer azúcar, textura de azúcar, y le añadís ese caramelo a la nata. Entonces obtendréis una nata de caramelo. Otra opción sería la nata líquida que vayáis a utilizar para montar, infusionarla primero, por ejemplo con vainilla, limón, con otro tipo de cítricos, con canela. Luego la dejáis reposar, importante que esté muy fría porque la nata siempre debe estar fría a la hora de montarla, a 4 grados máximo. La montáis y obtendréis ese sabor que le hayáis añadido. Es importante también que no os paséis al montarla porque cuando nos excedemos en su batido se separa el suero por una parte y la parte grasa por otra. Entonces obtendríamos mantequilla, que es otro de los lácteos no fermentados que tenemos aquí. Entonces, como hemos dicho, la mantequilla es la parte grasa de la nata que se obtiene por medio de un exceso de su batido. La mantequilla también necesita una conservación especial, debe estar en frío, alejada de olores, porque absorbe rápidamente todos los olores como todos los tipos de grasa.
La mantequilla es uno de los lácteos más utilizados en la cocina de todo el mundo. Se utiliza para repostería, para hacer salsas, para las tostadas del desayuno. La utilizamos en multitud de recetas. Es muy importante que cuando cocinemos con mantequilla no nos pasemos de 90 grados, ya que la mantequilla tiene una parte proteica y acuosa que a esa temperatura se quemaría. Entonces, aparte de tener un sabor desagradable, es tóxico, no podemos cocinar así. La temperatura de fusión de la mantequilla es entre 30 y 36 grados. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando funde, a partir de ahí ya podemos cocinar con ella, pero sin pasarnos de 90 grados. Ya que le vamos a dedicar una lección entera a la mantequilla, no vamos a profundizar más en ella y nos vamos a ir al siguiente lácteo no fermentado, que sería la cuajada. ¿Cómo utilizaríamos este cuajo para obtener una cuajada? Pues es simplemente añadirle 1 mililitro de cuajo por 1 litro de leche a una temperatura de unos 36 grados, que es la temperatura corporal, y obtendríamos una separación de la parte sólida de la leche y el suero por otro. Os lo vamos a mostrar. Así veis cómo se ha cuajado. Esto sería la parte de la que obtendríamos la cuajada, que lo prensaríamos un poquito, y por otra parte quedaría el suero. Prensando simplemente un poquito obtendríamos cuajadas de este tipo, y prensándolo más obtendríamos un queso fresco, que no está fermentado. De un segundo procesamiento del suero que obtenemos para obtener la cuajada, sacaríamos el requesón. El requesón es ideal para acompañar pastas, para ensaladas o simplemente para tomarlo con un poquito de membrillo de postre, es un postre ideal. Bueno, ahora vamos con el segundo grupo de lácteos, que son los lácteos fermentados, grupo al cual pertenecen los quesos, que no me voy a extender a hablar en ellos, ya que le hemos dedicado un módulo entero, pero podemos ver aquí varios tipos, que son un queso de cabra tipo rulo, una crema de queso azul, una crema de queso blanca, y luego tenemos yogures y el kéfir. Aquí tenemos varios tipos de yogures. Por ejemplo, este es un yogur de cabra. La textura del yogur de cabra veremos que queda un poquito granulosa. ¿Por qué? Por la grasa que tiene. ¿Veis? No es la misma textura de un yogur normal. Por eso muchas veces se le añade leche de vaca en polvo cuando lo van a comercializar y se queda un poquito más cremosa. Pero esta es la textura que tiene de verdad. Luego tendríamos un yogur de oveja, que se queda mucho más sólido que un yogur, lo veis también, no se mueve como un yogur normal, que quedan más cremosos. Y aquí tendríamos el kéfir. ¿Qué es el kéfir? Pues el kéfir es otro tipo de yogur que se obtiene añadiendo el hongo del kéfir, que es como un hongo con un aspecto de coliflor, blanco, pero muy pequeño. Se le añade a la leche, podemos añadirlo en cualquier tipo de leche, de oveja, de cabra, de vaca, incluso lo podemos añadir en leches desnatadas y obtendríamos nuestro propio yogur. ¿Qué hace ese hongo? Al meterlo en la leche, aproximadamente cuando pasan unas 18 o 20 horas a temperatura ambiente, acidifica la leche, se cuaja y tendríamos un yogur casero. El kéfir tiene un sabor un poquito más agrio y más ácido, pero es muy agradable y lo podemos utilizar pues como utilizamos cualquier yogur, para cocinar, para hacer salsas, para hacer helados. Una de las ventajas que tiene el kéfir es que podemos reutilizarlo todos los días. Una vez hagamos kéfir, cuando lo colamos, siempre lo tenemos que colar en recipientes que no sean metálicos, porque crearía una reacción y podría afectarlo. Lo colamos, lo sacamos y lo volvemos a meter en leche otra vez, en leche fresca. Entonces tendríamos nuestro yogur o kéfir casero todos los días. Por último, vamos a hablar de los yogures. Otro de los lácteos fermentados. Normalmente los encontraremos en cualquier supermercado de vaca, pero sabéis, como hemos dicho antes, que también hay de oveja y de cabra. ¿Cómo se obtiene el yogur? Pues se obtiene por medio de una acidificación de la leche. Se le añaden unas bacterias beneficiosas y por medio de unas temperaturas controladas cuajaría esa leche y obtendríamos el yogur. ¿Qué tipos de yogures podemos encontrar? Pues seguro que la mayoría los conocéis. Encontraríamos el yogur blanco normal, que es el que no lleva nada, es simplemente sin azúcar, sin frutas, sin nada, yogur blanco. Estarían los yogures azucarados, que son los que llevan azúcar de mesa, el azúcar que todos conocemos. Estarían los yogures edulcorados, que normalmente llevan edulcorantes acalóricos, y luego los que están aromatizados, que no llevan nada de trozos de fruta ni nada, pero encontramos el color o el sabor simplemente. Por ejemplo, un yogur amarillo que es sabor limón,
o un yogur rosa que es sabor fresa, pero no llevan los trozos de fruta, y por otra parte los que sí lo llevan. Estos que tengo aquí, por ejemplo, este sería simplemente un yogur con sabor fresa, pero no lleva dentro las fresas. Sin embargo, estos es un yogur al que le han añadido el puré de las fresas dentro. Otra diferencia es que estos yogures son yogures líquidos, que son para beber, y estos son los yogures más cremosos, que tienen más contenido de grasa, y son los yogures de toda la vida. Tras esta introducción al mundo de los lácteos, ha llegado el momento de que veamos cómo se usan en cocina. Para ello, no te pierdas las recetas y lecciones que vienen a continuación. Te espero en ellas.